bueno, que estaba dispuesto a hacer cosas y los que no estaban dispuestos ni siquiera mencionó sus nombres. Y vimos también algunas razones por las que hay personas que no quieren hacer nada hoy en día en la Iglesia y en la obra de Dios en general. Vimos que hay gente que no quiere servir al Señor en la Iglesia y trabajar en la Iglesia por comodidad, otros porque tienen otras prioridades, porque quieren hacer tan solo lo que ellos quieran. Y vimos también un cuarto argumento que es porque no están dispuestos a someterse al liderazgo de otras personas. Y vimos también tres razones por las que la Biblia nos enseña que tenemos que trabajar en la Iglesia. La primera razón, porque es una señal de nuestra conversión. La segunda razón, por gratitud a lo que el Señor ha hecho. Y en tercer lugar, por amor a Jesús. Y vimos que Jesús se encontró, llamó a 12 hombres, se concentró en 12 hombres para trabajar con ellos durante 3 años, y de esos 12 hombres estuvo especialmente trabajando con 3. Y vimos que con 2 versículos. Una lo encontramos en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el segundo texto que vimos fue Hechos capítulo 9, versículo 6, cuando el apóstol Pablo le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y terminamos con esa pregunta. Si alguna vez le hemos dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, aun cuando los líderes de Tecoa no quisieron ayudar, hubo una clase de personas que sí lo hicieron. Los de Tecoa, los líderes, los gobernantes, no quisieron ayudar, pero sí había gente muy importante en la vida de Israel. Gente muy importante en la vida de Israel que sí estaban dispuestos a ayudar y a trabajar. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael. Fijaros, hermanos, que aquí se está diciendo que se levantó el sumo sacerdote Eliasib, y no solamente el sumo sacerdote, sino los demás sacerdotes, sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Edificaron las puertas, arreglaron y levantaron sus puertas y edificaron hasta la torre de Ananael. Esto fue lo que hicieron el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. El sumo sacerdote, hermanos y hermanas, era la segunda persona más importante, con más influencia que había en Judá después de los gobernadores. Primero los gobernadores, después los sacerdotes. Eran muy importantes en la vida de Israel, en la vida religiosa, en todos los sentidos, en la vida de Israel. ¿Por qué era importante que el sumo sacerdote y los demás sacerdotes estuvieran edificando? Al contrario, que vimos la semana pasada de los líderes de Tecoa, los grandes de Tecoa, que no quisieron trabajar y edificar. ¿Por qué este grupo de estos sacerdotes, y además lo menciona Nehemías en sus memorias, lo menciona en primer lugar? Los que estaban dispuestos, los gobernantes, los jueces que estaban dispuestos a trabajar y a construir Jerusalén, los menciona en primer lugar. ¿Por qué es tan importante el hecho de que estos sacerdotes, a la cabeza del sumo sacerdote, estuviesen edificando y ayudando en la reconstrucción de Jerusalén? Lo primero, hermanos, por eso mismo, porque debían dar ejemplo. Era el sumo sacerdote, eran los sacerdotes, eran los que estaban cerca de Dios, eran los mediadores, eran los que sacrificaban animales, eran los que estaban en contacto con el Señor y hacían las labores espirituales dentro del pueblo. Tenían que ser ellos porque eran los primeros que tenían que dar ejemplo de su trabajo, de su ministerio, y dar ejemplo a la gente de lo que estaban haciendo. Si venís conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13, podemos leer lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13, un texto muy conocido, dice así: dice: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor
espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es interesante lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. El apóstol Pablo, que ya ha llevado un largo recorrido en la obra de Dios, que ya lleva un largo camino en la obra de Dios, que ya ha trabajado infatigablemente en la obra de Dios, que Dios le ha permitido hacer muchas cosas, le está diciendo a su joven discípulo, a su hijo amado, a su hijo espiritual, le está diciendo, te he puesto en una iglesia, te he mandado a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es complicada, es difícil, Una de las cosas que tienes que hacer allí también es levantar a líderes espirituales en la iglesia, poner orden en ciertas cosas. No es una iglesia fácil, pero te he mandado allí. ¿Por qué? Porque yo creo en ti. Yo creo que tú estás capacitado, Timoteo, para hacer esa obra en esta iglesia. Y le dice a Timoteo, que todos sabemos que tiene un espíritu más bien apocado, un espíritu un poquito más bien llevando a la timidez, que no se creía realmente mucho acerca de sí mismo y de sus capacidades, pero el apóstol Pablo sí confiaba en él, sí creía en él, y le está diciendo a él, en medio de esta iglesia con dificultades, le está diciendo, esto manda y enseña. Recuerdo que las cartas se leían públicamente. Recuerdo que alguien se levantaba, el pastor de la congregación, un responsable, se levantaba y leía la carta públicamente. Y fijaros que está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que yo voy para estar contigo, para estar allí, para ayudarte, para estar en la obra junto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Es importante la lectura? Sí. ¿Es importante la enseñanza? Sí. Una iglesia que no tenga enseñanza de la palabra de Dios será lo que sea, pero no es una iglesia. ¿Es importante la predicación de la palabra, la exhortación de la palabra, la lectura de la palabra? Sí y sí y sí. Una iglesia que no sea edificada en la palabra, que no sea enseñada en la palabra, que no sea nutrida en la palabra, que sus líderes no prediquen la palabra y prediquen otra cosa, no es una iglesia. Bíblicamente hablando, no es una iglesia. Es una asociación, es un grupo de personas con buena voluntad, seguramente con buen corazón, con buenos deseos y lo que queramos, pero no es una iglesia. Una iglesia bíblica es aquella que enseña la palabra, que predica la palabra, que el valor es la palabra y que todo está sometido a lo que la palabra nos enseña. Y Pablo está diciendo, ocúpate en la lectura de la palabra, ocúpate en la predicación de la palabra, ocúpate en la enseñanza de la palabra, pero que sepas, Timoteo, que si no eres un ejemplo para los demás, de nada va a servir. De nada va a servir. Tú podrás ser un buen predicador, tú podrás enseñar bien, tú podrás hacer las cosas bien, pero si no eres un ejemplo, aunque seas joven, si no eres un ejemplo para la iglesia en Éfeso, no va a servir para nada. La gente, hermanos y hermanas, no se fija tanto en lo que se hace, sino en lo que uno es. En lo que uno es. Y eso está en todos los componentes de nuestra vida. Está en la iglesia, está en la familia, está en donde trabajamos, donde estudiamos. La gente no se fija tanto en lo que uno puede hacer, sino realmente lo que uno es. Y el apóstol Pablo está diciendo, ocúpate, haz estas cosas, haz esto, pero no olvides que lo más importante que tienes es tu ejemplo. Es tu ejemplo. Y fijaros que es un ejemplo en todos los componentes, en toda tu vida, en palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la pureza. Eso es lo importante. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo en todo. A veces, hermanos, yo recuerdo, creo que lo contaron una vez, leí una historia hace muchos años, que yo me harté de reír, pero es muy triste. Una historia de un miembro de una iglesia, un miembro de iglesia que tenía en fin, iba los domingos, iba al culto, y era empresario, tenía una empresa y tenía varios trabajadores en la empresa. Y cuando lo leí, los trabajadores, de vez en cuando el pastor de la iglesia lo invitaba a predicar, y de vez en cuando el hombre pues predicaba en la iglesia. Y lo que leía es que los trabajadores de la empresa sabían cuándo iba a predicar.
Sabían cuándo iba a predicar porque esa semana, desde el lunes hasta el domingo que predicaba, era un corderito el empresario. Era un corderito, todo era amabilidad, todo era sonrisa, todo estaba bien con los empresarios, estaba el hombre, porque el resto, cuando no predicaba, era un déspota. Y siempre estaba gritando y enfadado y hablando mal a los trabajadores, y cuando el pastor le invitaba, el pastor claro no sabía esa faceta suya en el trabajo, ¿no? Y cuando el pastor le invitaba a predicar, esa semana el hombre estaba muy bien con todo el mundo, y los trabajadores decían, ya va a predicar. Ya va a predicar, ya va a predicar, como diciendo es otro. Este hombre predicaba pero no tenía ejemplo. Este hombre predicaba, podía predicar una vez, 2 veces al año, 3, no sé cuántas veces le invitaba, pero no tenía ejemplo. Y hermanos, a veces podemos pensar que el ministerio y las cosas que podemos hacer, todo vale, y no vale todo, absolutamente no vale todo. Lo más importante que tenemos en nuestras vidas es el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo a nuestros hijos, el ejemplo a nuestra familia, el ejemplo en la iglesia, el ejemplo. Y Pablo se lo está recordando una vez a Timoteo. Haz estas cosas, pero no olvides, Timoteo, que lo más importante que tú tienes es el ejemplo. En Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, encontramos lo mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fijaros que el autor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores. Esto es genérico, acordaos de vuestros pastores. Pero especialmente acordaros de los que os hablaron la palabra de Dios. Es interesante esta distinción, porque el autor de Hebreos está diciendo, acordaos de los pastores, pero sobre todo, especialmente, los que han predicado la palabra de Dios. No los que han hablado de visiones, de entendimientos, de sueños, de sus experiencias, de sus historias, de sus propias revelaciones, de lo que ellos creen. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron con la autoridad de la Biblia, con la palabra de Dios, que enseñaron la palabra de Dios. De eso os acordaron. Pero fijaros que el autor de Hebreos sigue diciendo, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Acordaos de los pastores, sobre todo los que os hablaron la palabra de Dios, y considerad, reflexionar, meditar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y si os acordáis de vuestros pastores, de aquellos que predicaron la palabra, si consideráis que su conducta ha sido buena y ha sido ejemplar, entonces imitad su fe. Y aquí la fuerza del texto recae en el ejemplo del pastor, en el ejemplo de aquellos que han sido llamados a pastorear, guiar, dirigir, enseñar la iglesia y estar con las ovejas. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y después de una reflexión, después de ver su vida, entonces, si merece la pena considerar su vida, entonces vivir esa fe e imitar su fe. Si no, no. Si no, no. Llevo toda mi vida diciendo, que me lo habéis escuchado infinidad de veces. Hay pastores que son unos sinvergüenza. Hay pastores que no merecen el título de pastor ni la vida de pastor y no entienden muy bien por qué Dios lo permite. Los misterios de Dios. Hay pastores que no son llamados por Dios. Y no son ejemplo. Pero hay otros pastores, la mayoría de los que yo conozco, hay otros pastores que son ejemplos. Hay pastores que se han dejado la sangre, sudor y lágrimas en el ministerio, trabajando para la obra de Dios y por el bien de los demás. A esos pastores que fueron ejemplo en vuestras vidas, a esos pastores, entonces imitad su fe, imitad lo que han vivido, imitad realmente lo que han hecho, lo que han trabajado. Si te vas a Primera de Pedro, capítulo 5, dice la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 6, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es interesante, fijaros, hermano, que en esta carta Pedro está diciendo una cosa muy importante. Está diciendo a los ancianos, a los obispos, a los pastores de la congregación, a todos en general, le está diciendo apacentar la grey de Dios, pastorear la iglesia de Dios, la que está entre vosotros. Dice cuidando, no aprovechando, sino cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, voluntariamente, poniendo todo el empeño, todo lo que Dios da, todo vuestro deseo para cuidar, animar a la iglesia, voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Es interesante porque no dice no por ganancia. La Biblia nos llama que los pastores, los obreros, pueden estar y deben estar, aquellos que están llamados a tiempo completo, con un sueldo. Y la iglesia debe proporcionar el sueldo a los que están. Y la Biblia hay muchísimos textos que nos hablan acerca del tema. Aquí el apóstol Pedro no está diciendo que no tengan ganancia. Lo que está diciendo es que no tengan ganancia deshonesta, que es muy diferente a trabajar honradamente, a ganarse un sueldo honradamente, o a ganarse una serie de ingresos deshonestamente, haciendo una labor que es indebida, sino con ánimo pronto, con ganas de trabajar, con ganas de deseo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y otra vez encontramos lo mismo. Esta es la fuerza del texto. Esta es la fuerza de lo que está diciendo el apóstol Pedro. Siendo ejemplos de la grey. Timoteo tenía que ser ejemplo. El autor de Hebreos dice que los pastores deben de ser ejemplo. Y Pedro dice que los pastores también, los ancianos, los obispos, los responsables de la iglesia, deben de ser ejemplo. ¿Por qué tiene que ser el sumo sacerdote y los sacerdotes los que tenían que ser los primeros en trabajar y reconstruir las murallas y la ciudad? Porque tenían que dar ejemplo. Ejemplo de entrega, ejemplo de sumisión, ejemplo de obediencia y ejemplo de que estaban ahí para colaborar juntos en la reconstrucción de Jerusalén. Si tú me permites decirte una cosa, que te la voy a decir y que creo que tú sabes también como yo, si lees la Biblia 4 o 5 veces y sobre todo si lees los Evangelios, déjame decirte que Jesús basó su ministerio en el ejemplo. Jesús basó su ministerio en el ejemplo. No hay nada que Jesús hiciese que podamos decir es un mal ejemplo. Todo lo que hizo Jesús fue, de hecho él mismo lo dice, ejemplo os he dado. El apóstol Pedro también dice, ejemplo os he dado, sigamos su pisada, ¿no? Sigamos sus huellas, las huellas del ejemplo que nos ha dado Jesús. Estoy hablando que el Maestro, el Dios encarnado, basó su enseñanza, como no puede ser de otra manera, basó su vida en el ejemplo. Por supuesto, Jesús era el mejor predicador, el mejor maestro, el que sanaba, por supuesto, pero su vida fue un constante ejemplo en todas las áreas de su vida. Jesús fue un ejemplo y basó su ministerio en el ejemplo. No hay otra cosa. Los maestros de escuela dominical tienen que ser ejemplares para trabajar con los niños. Ejemplares. Los responsables de la alabanza y los que están en la alabanza deben de vivir vidas ejemplares. No puede ser de otra manera. Los que enseñan en la iglesia deben vivir vidas ejemplares. No puede ser de otra manera. Tenemos que vivir aquí, toda la iglesia, todos los creyentes estamos llamados a ser ejemplo en todas las áreas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo tenemos que ser ejemplares. Pero aquellos que tienen un ministerio, que están trabajando en la iglesia de cara a la gente también, sobre todo delante de uno, porque su auditorio es siempre uno, deben de vivir vidas ejemplares. El apóstol Pablo, tanto en Timoteo como en Tito, una de las cosas que dice cuando se elija a los ancianos, a los pastores de la iglesia, dice una serie de cosas, pero lo primero que dice es que sean irreprensibles.
que sean irreprensibles. ¿Dónde está ese texto hoy en día en las iglesias? Porque nos fijamos muchas veces en la gente, pero nos fijamos por ciertas cosas, ciertas maneras, porque habla bien en público, porque tiene dinerito, porque es influyente, porque las ofrendas son muy grandes, Pero la Biblia no nos dice que servir al Señor, los que están sirviendo al Señor tienen que ser por cualidades externas o cosas externas. La Biblia dice que aquellos que están sirviendo al Señor tienen que ser irreprensibles, que no se te pueda decir nada. Ojo, estoy diciendo irreprensible, no estoy diciendo perfecto. Perfecto solamente uno. Perfecto solamente uno. Y pobre de aquel que piense que es perfecto. Ninguno es perfecto. Todos metemos la pata, todos nos equivocamos, todos nos enorgullecemos, todos creemos que llevamos la razón, todos cometemos pecado. Lo que sí dice la Biblia es que las personas que están al frente, que están sirviendo en los diversos ministerios, diversas áreas de la iglesia, deben de vivir vidas irreprensibles, que sean ejemplares, que no sean falsificadores, que no sean hipócritas, sino que intenten vivir sus vidas de tal forma que la gente diga: esta persona tiene fallo, yo sé los fallos que tiene, pero intenta vivir una vida coherente delante de su Dios. Intenta hacer las cosas lo mejor posible delante de su Dios y delante de los demás. Así que, hermanos y hermanas, ¿por qué tenían que ser los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes los primeros que tenían, y Nehemías lo pone, que tenían que estar en el edificando? Porque tenían que dar ejemplo. Tenían que dar ejemplo. Papás, dar ejemplo a vuestros hijos. Dar ejemplo a vuestros hijos, porque lo que va a quedar a vuestros hijos es vuestro ejemplo. De nada sirve que tú le digas a tus hijos: Dios es muy importante, si tú no vienes a la iglesia. De nada sirve. De nada sirve. De nada sirve que tú les hables de la sangre de Cristo si tus hijos no te ven leer la Biblia ni orar. De nada sirve. Siento decirte esto, pero de nada sirve. Tienes que ser ejemplo de servicio, de entrega a tus hijos, ejemplo de coherencia espiritual, ejemplo de todo. Los esposos con las esposas igual, ejemplo de matrimonios leales, de matrimonios que se aman, de matrimonios que se apoyan, de matrimonios que están ahí siempre juntos, alabando y adorando al Señor y sirviendo también en el marco de la iglesia. Los más mayores tienen que ser ejemplo de los más jóvenes. Los más mayores tienen que ser ejemplo a los jóvenes de vidas consagradas, de vidas entregadas. Y los jóvenes tienen que ser ejemplo a los adolescentes. Y los adolescentes tienen que ser ejemplo a los niños. Todo está basado en el ejemplo. Todo está basado en el ejemplo. Todo está basado realmente en la conducta que tenemos que tener con los demás. No hay ministerio, no hay enseñanza, no hay trabajo espiritual, si no hay ejemplo. Si no hay ejemplo en nuestras vidas. Lo podrá haber, pero no va a dejar huella. No va a dejar huella. Porque lo que deja huella es una vida consagrada, una vida entregada, con sus errores, sus equivocaciones y sus fallos, pero una vida que intenta dar ejemplo de servicio a los demás porque aman al Señor. Otra cosa que aparece en el texto, en Nehemías capítulo 3, otra cosa muy importante dentro de este capítulo, lo vemos en el versículo 20. Dice: después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Es interesante. Vemos por una parte que el sumo sacerdote y los sacerdotes fueron los primeros en edificar, en trabajar, y aquí nos está diciendo que Baruc, el hijo de Zabal, trabajó también en la restauración. No te lo pierdas, con fervor. Con fervor. Estuvo trabajando, restaurando otro tramo, estuvo haciendo la obra, estuvo de albañil, estuvo haciendo las cosas con fervor hasta la puerta, desde la esquina hasta la puerta de la casa del sacerdote, de así, desde como sumo sacerdote, con fervor. Es interesante. Dice el diccionario que fervor es entusiasmo o ardor con lo que se hace algo. Entusiasmo o ardor con lo que se hace algo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12,
un texto también muy conocido, Romanos capítulo 12. Y mira lo que dice, Romanos 12, 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuidado con la pereza, hermanos. Cuidado con la pereza. Fervientes en espíritu. Gracias, Antonio. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaros que nos está diciendo, una de las primeras cosas que nos dice es fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Hermanos, el otro día Urbano compartió que está estudiando la persona maravillosa del Espíritu Santo y que está ahora escudriñando el tema del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Déjame decirte algo. El Espíritu Santo no va a provocar en ti frialdad. Déjame que te lo diga. El Espíritu Santo no va a provocar en ti una mente analítica y académica. El Espíritu Santo no va a provocar en ti una frialdad espiritual. Eso no es obra del Espíritu Santo. Eso es obra de nuestra carnalidad, del pecado. El Espíritu Santo lo que va a hacer realmente en tu vida es renovarte. Lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida es avivarte. Lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida es darte fuego, es darte fervor. Fervor en tu vida, como lo está diciendo aquí, fervientes en el espíritu y en nuestro propio espíritu. Hay espíritus que son más apocados, hay espíritus que son más tranquilos, hay espíritus que son muy así, y hay otros espíritus que son... Pero la obra de Dios en el servicio del Señor, una de las cosas que va a hacer realmente nuestro Dios en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra también, es darnos fervor en nuestras vidas. Dice en Hechos capítulo 18, versículo 24 a 25, Hechos 18, versículos 24 y 25, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fijaros que nos dice, nos califica a este hombre, a Apolo, nos da un calificativo muy interesante. Era un hombre de espíritu fervoroso, es decir, era un hombre con entusiasmo, era un hombre con ardor, era un hombre que hacía las cosas con ganas, con deseo. No era una persona quieta, pusilánime, sin sangre en las venas, como decimos por aquí. Era un hombre que hacía las cosas con fervor, con ganas, con deseo de servir al Señor. Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba a los judíos, con gran vehemencia. ¿Por qué? Porque era un hombre con fervor. Hermanos, tenemos que tener fervor. No podemos ser un congelador, no podemos ser hielo en el frigorífico. Tenemos que tener fervor, fervor en la oración, fervor en la oración, fervor en la adoración, fervor para leer la Biblia, fervor en el servicio al Señor. Hermanos, que tenemos que tener fuego en el alma, fuego en el alma. No solamente tenemos que tener fuego en el alma viendo a Melody, o viendo Eurovisión, o viendo el Betis contra el Sevilla, que tenemos que tener fuego en el alma, fervor en el corazón y en la mente, como Jeremías. Mira lo que dice Jeremías capítulo 20, Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Jeremías capítulo 20, versículos 7 y 9, al 9.
Me sedujiste, dice Jeremías, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. No, ni hablaré más de su nombre. Que no. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de sufrirlo y no pude. Señor, no quiero servirte más. Señor, estoy hasta la coronilla de servirte. Señor, no quiero seguir porque me están pegando, me están torturando, me están llevando a la cárcel. Nadie hace caso de la predicación, nadie se arrepiente, me tratan mal, Señor. Tú me has llamado, ¿para qué me has llamado? Y se acabó, Señor, que me voy, que no quiero servirte más. Eso fue lo que hizo Nehemías, lo que intentó Nehemías. No seguir. No me acordaré más de ti, Señor, no me acordaré, que no, Señor, que no. No obstante, en mi corazón había un fuego ardiente. No quería, estaba cansado de la gente, estaba cansado de sufrir, estaba cansado de la dureza del corazón de los demás, de pagar un precio muy alto, Señor, que no quiero. Pero en mi corazón, Señor, pero es que tú me has llamado, Señor, pero es que es tu obra, Señor. No quiero servirte, pero necesito servirte. No quiero servirte, no quiero sufrir, pero servirte a ti es lo mayor que hay, lo más hermoso que hay, lo más grande que hay, aunque sufra. Porque había un fuego metido en mis huesos. Y tu fuego, y tu ardor, y tu pasión. Antes habíamos hablado del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está frío, apático, acomodado? ¿Cómo está tu corazón? Porque tu corazón debería estar con fuego en el alma. Así debería estar tu corazón, con fuego en el alma. ¿Recordáis a los discípulos de Emaús? Ese capítulo 24 maravilloso de Lucas. ¿Recordáis cuando Jesús le abre las Escrituras y les habla de que todas las Escrituras hablan de Él? ¿Recordáis lo que pasó en el corazón de los dos discípulos cuando Jesús le estaba hablando de la Biblia? ¿Alguien se acuerda? ¿El qué? Su corazón ardía. Vamos, que por poco tienen que llamar a los bomberos. Su corazón ardía. Cuando Jesús le abre la Biblia, cuando Jesús les habla de las Escrituras y están estos dos discípulos con él, dice que no ardía nuestro corazón cuando nos habló de las Escrituras, no ardía nuestro corazón cuando el maestro de maestros nos enseñaba la palabra, no ardía nuestro corazón con la voz de Jesús, no ardía nuestro corazón con lo que Jesús realmente nos estaba diciendo en su palabra. Hermanos y hermanas, necesitamos gente con fervor, gente con ganas, con ilusión, con deseo, gente que realmente estén ahí sirviendo al Señor con fervor, fervientes en espíritu, con entusiasmo, con ardor en todas las áreas de la vida. Tenemos que tener fuego en el alma, no hielo, fuego en el alma. Y el fuego en el alma se va a proporcionar en tu relación con Dios, en tu encuentro con Él, en tus oraciones, en tu entrega, en tu vida, en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El fuego del alma. Hoy hemos visto dos cosas que creo que es importante en el libro de Nehemías, en el capítulo 3 de Nehemías. La primera, hermanos y hermanos, es la importancia del ejemplo. La importancia, pero no te confundas, no solamente el ejemplo en la vida de los responsables, de los líderes de la iglesia, de los responsables de la comunidad, etcétera, etcétera. Todos estamos llamados a dar ejemplo. Alguien nos va a mirar siempre, A ti te va a mirar alguien siempre. Siempre alguien estará atento a lo que tú digas y a lo que tú haces.
Cuídate de eso, porque siempre habrá gente que están atenta, a lo mejor piensa que personas que tú no crees, que tú no ves, que tú no observas, pero siempre habrá alguien atento a tu vida. Tienes que dar ejemplo. Ejemplo en tu vida. Por supuesto, aquellos que están llamados en la obra de Dios, al servicio del Señor, tienen que ser ejemplo también, ejemplo en todo. Y hemos visto el ejemplo de Pablo, lo que le dice a Timoteo, el ejemplo del autor de Hebreos, lo que dice el apóstol Pedro también, cómo nos habla de ser irreprensibles y cómo Jesús basó todo su ministerio en el ejemplo. En el ejemplo. Y después hemos visto cómo se levantó otro hombre e hizo la obra allí con todo fervor, con todo fervor. Fervientes en espíritu, como dice la palabra, y tenemos que tener, hermanos y hermanas, fuego en el alma, fuego en el alma, como lo tuvo Jeremías. Como lo tuvo Jeremías. Traté de olvidarte, Señor, traté de no